Este programa es posible gracias al equipo conformado por Gitanjali Suárez, Inmaculada Sebastiano, Melanie Pieruzzi, Carlos Javier Virgües y Giancarlo Caraballo. Recuerda que nos puedes seguir en Instagram como @pisolacultural y también puedes seguir la transmisión en vivo en www.mundour.com. Bienvenidos a Venezolanos, un programa sobre el país y su historia. En este capítulo 11 de la cronología republicana que venimos haciendo, que cubre de 1810 al año 2010. Y este capítulo lo comenzamos con el 23 de enero de 1958. Recordemos que en noviembre de 1957, Pérez Jiménez anunció que las elecciones tendrían lugar bajo la modalidad de un plebiscito, en el que los electores optarían por la continuación de su gobierno o no, por supuesto. El resultado de los comicios del 15 de diciembre fue abrumadoramente favorable a Pérez Jiménez, cosa que la oposición denunció de la manera que pudo en medio de la censura como un fraude. El 21 de diciembre, el Consejo Supremo Electoral proclama a Pérez Jiménez como presidente de la República y el 29 la Junta Patriótica llama a las Fuerzas Armadas a manifestarse a favor de la Constitución Nacional. Me refiero al 29 de diciembre. La secuencia de los hechos es como sigue. El 1 de enero de 1958 se alza la Fuerza Aérea acantonada en Maracay con el coronel Hugo Trejo a la cabeza, mientras el 7 los estudiantes manifiestan en contra del gobierno. Trejo venía desde 1955 tejiendo una red de conjurados que llegaba a casi 400 oficiales en contra de la dictadura de Pérez Jiménez. Trejo es hecho preso y sofocada la rebelión maracayera, y sectores de la Armada se suman a la protesta. La crisis está en marcha. El gabinete renuncia el 9 de enero y el 13 de enero Pérez Jiménez asume personalmente el Ministerio de la Defensa. Un sector importante de las Fuerzas Armadas le impone condiciones al gobierno, entre otras la salida de funcionarios públicos a quienes las Fuerzas Armadas consideran inconvenientes. Salen del gobierno y del país Laureano Vallenilla Planchart y Pedro Estrada. Y a partir del 10 de enero en las cárceles no hay sitio para más nadie. Los gremios profesionales, los intelectuales y otros sectores de la vida nacional van manifestándose públicamente, reclamando el regreso de las formas democráticas de convivencia. El 21 de enero comienza una huelga de prensa y de inmediato le sigue una huelga general. El gobierno responde con un toque de queda. La crisis se precipita hacia su final. El 22 de enero, sectores mayoritarios de las Fuerzas Armadas se suman al clamor popular. Pérez Jiménez ha perdido todo apoyo, de modo que en la madrugada del 23 se dirige al aeropuerto de La Carlota, toma el avión que la Conseja Popular bautizó como la Vaca Sagrada y alza vuelo hacia Santo Domingo. Allí lo va a recibir el dictador Rafael Leonidas Trujillo, alias Chapita. Y antes de partir, los militares fieles a Pérez Jiménez, que también había, le manifiestan que ellos permanecerán al mando, a lo que el tachirense responde que nombren una junta de gobierno presidida por el oficial de mayor antigüedad y más alto rango, y ese era el contraalmirante Wolfgang Larrazábal. Así fue como se inició la transición política entre la dictadura militar y formas democráticas. Este proceso fue encabezado por Larrazábal, como todos sabemos. Y precisamente durante su gobierno, el 27 de octubre de 1958, se crea CADAFE,
Compañía Anónima de Administración y Fomento Eléctrico. Esto merece una explicación. Desde la creación de la Corporación Venezolana de Fomento en 1946, ocurrió comúnmente que esta institución otorgaba créditos a empresas privadas de generación y distribución de electricidad, empresas locales, que luego no podían pagar los créditos. De allí que muchas de ellas pasaron a manos de la Corporación Venezolana de Fomento. Y fue por ello que esta institución, con 20 empresas locales de energía eléctrica en su cartera, decidió crear una empresa nacional que las reuniera a todas y creciera de acuerdo con la demanda de la población. El futuro demandaba acciones concretas para atender este desafío de crecimiento de la demanda. Y fue por ello que la CVF designó una comisión técnica en junio de 1958. Se esperaba de esta comisión una solución a la situación planteada y este organismo sugirió la creación de CADAFE. De inmediato, el Estado, por conducto del Ministerio de Fomento, procedió a crear la empresa. Y esto va a ocurrir el 27 de octubre de 1958. Comenzó operaciones en junio de 1959, presidida por el ingeniero Luis Eduardo Galaviz, y con una junta directiva de lujo, en cuyas designaciones era evidente que estaba a la mano del general Rafael Alfonso Rabar, quien para entonces conocía perfectamente quiénes podían ser las personas indicadas para esta tarea. En esa junta estuvieron Carlos Anglade, Reinhold Pedersen, Luis Eduardo Brangé, Blas Lamberti, Otto Perret Gentil y Alfredo Anzola Montobán, como principales, y como suplentes Rafael de León, Ricardo de Sola, Amílcar Soriano, Melchor Centeno Vallenilla, Federico Rivero Palacio, Pedro Pablo Aspurua y Silvestre Tovar. Así fue como comenzó CADAFE el 27 de octubre de 1958 y abrió operaciones en junio de 1959. Y el 31 de octubre de 1958 se firma el Pacto de Punto Fijo. Veamos este proceso sumamente interesante. Durante los primeros días de enero de 1958, cuando las posibilidades de caída de la dictadura perejimenista se vislumbraban probables, se reunieron en Nueva York Rómulo Betancourt, Jovito Villalba y Rafael Caldera, con el objeto de dialogar en torno a los errores del pasado y las posibilidades de no cometerlos en el futuro. Era evidente que si los partidos políticos representados por ellos no se ponían de acuerdo en torno a un programa mínimo, la supervivencia de cualquier ensayo democrático estaría comprometida por el factor militar. Y con miras al logro de este objetivo comenzaron las reuniones, ya estando ellos en Caracas, entre miembros de las direcciones políticas de AD, COPEI y URD. Primero se pulsó la posibilidad de presentarse con un candidato único, pero muy pronto se vio que esto no era posible e incluso muchos pensaban que era inconveniente para el futuro desarrollo de un sistema de partidos políticos. Como estas reuniones tenían lugar en la casa de Caldera en Sabana Grande, los periodistas comenzaron a llamar al pacto que se configuraba, aludiéndolo con el nombre de la casa de la familia Caldera. El nombre era Punto Fijo, pero Punto Fijo corrido. No como la ciudad falconiana, sino corrido, evocando la estabilidad familiar. Por eso Caldera le puso así a su casa. Y el 31 de octubre de 1958 se firmó el Pacto de Punto Fijo. En la base del documento asentaron sus firmas Rómulo Betancourt, Raúl León y Gonzalo Barrios por Acción Democrática, Jovito Villalba, Ignacio Luis Arcaya y Manuel López Rivas por URD, Rafael Caldera, Pedro del Corral y Lorenzo Fernández por COPEI.
Se comprometieron a respetar el resultado electoral fuese el que fuese y a gobernar en conjunto sobre la base del programa mínimo común suscrito y sin desmedro de las singularidades de cada uno de los partidos firmantes. El pacto apuntaba hacia la creación de una democracia liberal representativa, con un sistema de partidos políticos estable y una especificidad profesional del rol de las Fuerzas Armadas en la sociedad. A diferencia del Pacto del Frente Nacional en Colombia, que era también un pacto electoral, el Pacto de Punto Fijo no fue electoral, fue solo de gobernabilidad. Y la discusión sobre la no participación del Partido Comunista de Venezuela en el Pacto de Punto Fijo es compleja y disímil. Algunos comunistas afirman que no fueron incluidos, que no fueron invitados, mientras las fuerzas integrantes del pacto señalan que era difícil que un partido político integrante de la llamada órbita soviética formara parte de un acuerdo para instaurar una democracia representativa, sobre todo si en la URSS y en todos los países aliados regía un sistema de partido único, sin libertad de prensa, sin libertades políticas y económicas. Realmente es muy probable que las dos líneas argumentales sean ciertas, y de allí que el resultado final haya sido la exclusión de la izquierda prosoviética del acuerdo político. Esto, por otra parte, lo dijo expresamente durante la campaña electoral el candidato Betancourt, señalando que no gobernaría en alianza con los comunistas. Realmente, que ellos participaran de un pacto que buscaba crear un sistema político de libertades políticas y económicas cuando ellos no creían en eso, dada su dependencia con la Unión Soviética, bueno, era por decirlo menos un contrasentido. Bien, en la próxima parte del programa seguiremos viendo los hechos de esta cronología histórica. Ya regresamos. En breve continúa Venezolanos. Somos Unión Radio Cultural. Estás escuchando Unión Radio Cultural. Este y otros programas de Venezolanos los puedes oír en formato podcast a través de Anchor.fm. Para alguna sugerencia sobre este espacio, pueden escribirnos al correo rafaelarraiz@hotmail.com. Somos Unión Radio Cultural. Estamos de regreso con Venezolanos. Somos Unión Radio Cultural. Bien, y el 13 de febrero de 1959, Rómulo Betancourt asume la presidencia de la República. Las elecciones habían sido el 7 de diciembre de 1958. Betancourt las ganó con el 49,18% de los votos. De segundo llegó Larrazábal con 34,59%. Luego Caldera con 16,19%. AD obtenía el 49,45% de los votos. URD el 26,75%. COPEI el 15,20% y el PCB el 6,23%, manteniéndose con muy pequeñas variaciones la relación entre los votos partidistas y los votos presidenciales. Rómulo Betancourt Bello asume la presidencia de la República el 13 de febrero para gobernar durante el quinquenio 1959-1964. Antes de su asunción, el Congreso Nacional, presidido por Raúl Leoni, crea el 28 de enero la comisión especial encargada de redactar el proyecto de Constitución Nacional,
que sería sometido a consideración de las cámaras legislativas. Y el gobierno de Betancur se caracteriza por haber sobrevivido a los intentos de derrocarlo, tanto por parte de la derecha como por parte de la izquierda. La estructuración del gabinete ejecutivo, de acuerdo con los firmantes del Pacto de Punto Fijo, expresaba claramente el énfasis que AD ponía en determinados aspectos de la vida nacional. El Ministerio de Relaciones Interiores lo desempeñaba Luis Augusto Dubuc, mientras otro integrante de Acción Democrática, Juan Pablo Pérez Alfonso, encabezaba el Ministerio de Minas e Hidrocarburos, un ámbito neurálgico para el proyecto político de Betancur. Por otra parte, la Secretaría de la Presidencia de la República la ejerció un hombre con amigos en todos los sectores, Ramón J. Velázquez, a quien Betancur había escogido para tender puentes entre el sector de la vida nacional que lo enfrentaba y el gobierno que presidía. Y el 24 de junio de ese mismo año ocurre el atentado de los próceres. Allí el presidente Betancur es víctima de un atentado cuando una bomba estalla muy cerca del vehículo que lo transportaba. Entonces falleció el jefe de la Casa Militar, el coronel Armas Pérez, mientras Betancur sufrió quemaduras en las manos y la pérdida sensible de parte de la audición. El gobierno se esforzó en conseguir pruebas que apuntaban hacia el autor intelectual del atentado, el dictador dominicano Rafael Leónidas Trujillo, y el gobierno lo acusó formalmente, instando a la OEA para que se pronunciara sobre el hecho. Y el 20 de agosto se funda la Asociación Bancaria Nacional. El 20 de agosto de 1959 se protocoliza el documento constitutivo de la Asociación Bancaria Nacional, que luego pasó a denominarse Asociación Bancaria de Venezuela. La primera junta directiva estuvo integrada por Feliciano Pacanins como presidente, Salvador Salvatierra como primer vicepresidente, Félix Miralles como segundo vicepresidente con funciones de tesorero y Félix Martínez Espino como secretario. Desde entonces, entre las tareas fundamentales de la ABB se encuentran, voy a citar, promover mediante estudios, consultas, acuerdos, resoluciones, recomendaciones y cualquier otro medio idóneo la cooperación entre sus asociados y el desarrollo, la protección y la defensa de sus legítimos derechos e intereses. Los firmantes del acta dan cuenta del cuadro principal de la banca venezolana para este momento, para este año de 1959. Vamos a escuchar los nombres y a quienes representaban. Feliciano Pacanins por el Banco de Venezuela, Andrés Bellutini por el Banco Caracas, Alfredo Travieso Paul por el Banco Mercantil y Agrícola, Juan José Gabaldón por el Banco Venezolano de Crédito, Rafael Carrillo Ruedas por el Banco de Maracaibo, G. Villasmil por el Banco Comercial de Maracaibo, Salvador Salvatierra por el Banco Unión, José Joaquín González Gorrondona por el Banco Nacional de Descuento, Pedro Vallenilla Echeverría por el Banco Industrial de Venezuela, José Calvo Lairet por el Banco de Comercio, Felipe Casanova por el Banco Miranda, Pedro Pablo Aspuro Quiroba por el Banco de la Construcción, Tomás Enrique Carrillo Batalla por el Banco República, Rodolfo Rojas por el Banco Metropolitano, Remigio Elías Pérez por el Banco Provincial de Venezuela, Félix Miralles por el Banco Occidental de Descuento, N.D. Dao por el Banco del Caribe, M. Rottenberg por el Banco de América del Sur, R. Tadei por el Banco Francés e Italiano, Ángel Chervini por el Banco Ítalo-Venezolano, F. Blasini por el Banco de La Guaira, F. Delimanich por el Banco Táchira, José Antonio Cordido Freites por el Banco Exterior y Oscar García Bellutini por el Banco Hipotecario de Crédito Urbano. Bien, y también en 1959 Graciano Gasparini publica su libro
Restauración de templos coloniales de Venezuela. Esta obra escrita de este arquitecto venezolano de origen veneciano es de magnitudes colosales. Sus trabajos sobre arquitectura colonial venezolana son pioneros y no menos importantes lo son sus estudios sobre arquitectura colonial latinoamericana. Cerca de 50 títulos componen la obra de este egresado del Instituto Universitario de Arquitectura de Venecia y profesor durante muchos años de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Central de Venezuela. Restauración de templos coloniales en Venezuela fue su primera publicación. Él había llegado a nuestro país en 1948 y se quedó entre nosotros para siempre. Aquí están sus huesos. También en 1959, Román Chalbaud filma su primera película, Caín adolescente. Chalbaud comenzó su larga y nutrida carrera en el teatro en 1952 y en la televisión en 1953. Y su obra cinematográfica se inicia con la adaptación de esta obra de teatro que también era suya, Caín adolescente. El pez que fuma es de 1977 y lo consagró como uno de los cineastas esenciales de nuestra historia fílmica. Llegamos a 1960, cuando el 14 de septiembre se funda la OPEP, Organización de Países Exportadores de Petróleo. ¿Dónde ocurre esto? En Bagdad, en Irak. La política petrolera del gobierno se había expresado en abril de 1960, cuando se creó la Corporación Venezolana de Petróleo, CVP, mientras se avanzaba en las conversaciones que concluyeron con la creación de la OPEP. En el origen de la creación de esta organización está la necesidad de concertar políticas por parte de los países exportadores de manera de controlar cada vez más la industria petrolera, en manos, entonces, de empresas extranjeras, tanto en los países árabes como en Venezuela. El 14 de septiembre se crea la OPEP en Bagdad. El presidente de la delegación venezolana es el ministro de Minas e Hidrocarburos, Juan Pablo Pérez Alfonso. Iniciaba su trayectoria una organización de importancia planetaria en la que Venezuela no solo ha sido protagonista, sino factor principal de su creación. Hasta el sol de hoy, el control de los precios del petróleo de un porcentaje determinante de la producción mundial lo influye esta organización. En la próxima parte del programa seguiremos con la creación de la Corporación Venezolana de Guayana. El 29 de diciembre de 1960, el presidente Rómulo Betancourt funda la Corporación Venezolana de Guayana y designa al entonces coronel Rafael Alfonso Rabar como su presidente. El resultado del trabajo de Cordiplan fue el de sugerir la creación de la CVG. Esta recomendación fue aceptada en su totalidad por Betancourt y comenzaba otra etapa, cuando el 29 de diciembre de 1960, mediante decreto, se crea esta corporación, es designado el coronel entonces Alfonso Rabar, y bueno, ha debido confiar mucho Betancourt en Alfonso Rabar para encargarle esta tarea, ya que se trataba de unos proyectos más largamente acariciados por el presidente Betancourt. De la zona guayanesa venía hablando Betancourt desde los tiempos de su primer gobierno, y era un hecho incontestable que Alfonso, desde 1953, estaba al frente del proyecto nacional de hidroelectricidad en el río Caroní. Al presidente fundador de la CVG lo van a acompañar en aquella primera junta directiva Héctor Hernández Carabaño, Francisco Álvarez Chacín, Fernando Álvarez Manosalva y Antonio Álamo Bartolomé como principales, y como suplentes Gustavo Ferrero Tamayo, Néstor Luis Pérez Leboff, Eloy Anzola Montobán y Juan Manuel Sucre Ruiz.
Y este año de 1960, Rafael Cadenas, hoy en día Premio Cervantes de Literatura, el único venezolano que lo ha alcanzado, en 1960 publica Los Cuadernos del Destierro. Y con este poemario los lectores asistieron al nacimiento de lo que ha llegado a ser una gran obra, la poesía de Cadenas. En su poesía habla la elocuencia y habla el silencio, habla el lenguaje simbólico y habla el discurso narrativo, pero no por una experimentalidad discursiva. Podemos calificar de experimental a la poesía de Cadenas. No es el experimento el motor de su búsqueda, ni es el anhelo de un lírico el que mueve su pluma. La obra de este poeta barquisimetano tiene fuente en una indagación de orden interior que pasa por intentar infructuosamente, como es lógico, hallarle la temperatura a los humores del ego en su juego de espejos. Poesía de aventura interior, pero no por ello poesía narcisista que se autocomplace, sino palabra que busca respuesta, que procura desmadejar el nudo de la personalidad, que levanta las alfombras de la casa en atención al ruido ensordecedor de los muladares, los espacios más pequeños. Y llegamos a 1961, el 1 de marzo, Gonzalo Veloz Mancera funda Televisa en 1953, pero en 1960 no tenía cómo seguir adelante, ya que el capital que demandaba la empresa era considerable. Entonces el presidente de la República anima a su amigo, el empresario Diego Cisneros, a comprar la empresa que estaba en remate. Cisneros la compra y nace Corporación Venezolana de Televisión, mejor conocida como Venevisión, el 1 de marzo de 1961. Y el 15 de julio ocurre el decreto de creación de Ciudad Guayana, el 15 de julio de 1961. La ciudad se llamó Santo Tomé de Guayana y el primer considerando del decreto alega que es necesario fundar una nueva ciudad para descongestionar los centros urbanos de San Félix, Puerto Ordaz, Castillitos, Matanzas y Carhuachi. Y en el articulado se lee: fúndese en la mesa de Chirica, sitio donde se libró la batalla de San Félix el 11 de abril de 1817, la ciudad que llevará por nombre Santo Tomé de Guayana. Para cuando este acto jurídico político sucede, el coronel Alfonso Arrabal ya ha entrado en contacto con el Joint Center for Urban Studies de la Universidad de Harvard y también con el Instituto Tecnológico de Massachusetts, el MIT, para recibir asesoría en lo relativo a la planificación de la nueva ciudad. Entonces designó el presidente de la CVG al arquitecto Juan Andrés Vegas como su representante en el proyecto in situ, al tiempo que las universidades norteamericanas designaban a Lloyd Rodwin para encabezar el proyecto desde sus sedes, mientras en Caracas se estableció Willow von Modelke en su representación. Para 1964, el diseño de la ciudad en sus aspectos principales era un hecho y ya se había avanzado mucho en la construcción de las vías centrales. Y llegamos a 1962, cuando el 9 de julio abre sus puertas Sidor, Siderúrgica del Orinoco. Se inauguró el 9 de julio de 1962, dándose así inicio a la producción de acero en la planta en los hornos Siemens Martin. Aquella primera colada fue un momento de gran alegría para Betancourt y Alfonso Arrabal. El sueño de crear un polo industrial importante en el sur de Venezuela comenzaba a ser realidad. En 1963 se presenta una huelga en la planta
y Álamo renuncia. Alfonso Rabar asume la jefatura de la división temporalmente, hasta que se decide la creación de la empresa Sidor en abril de 1964. Su primer presidente fue Guillermo Machado González, acompañado en el directorio por Isaac Pérez Alfonso, Argenis Gamboa, Néstor Pérez Leboff, Héctor Alcalá, Fernando Álvarez Manosalva, Eloy Anzola Montobán y Luis Vagnoni. Y el 24 de agosto de 1962 se inaugura el puente Rafael Urdaneta sobre el lago de Maracaibo. Fue diseñado por el ingeniero italiano Riccardo Morandi y construido por un consorcio en el que la empresa venezolana Precomprimido de Juancho Otaola Paván y Oscar Benedetti fue el líder del proyecto, con el 50% de participación. El otro 50% estuvo en manos de empresas europeas altamente acreditadas. El puente tiene una longitud de 8.678 metros y se sostiene sobre 134 pilares y está entre los 100 puentes más largos del mundo. Fue inaugurado por el presidente de la República, Rómulo Betancourt, el 24 de agosto de 1962. Y en 1963, el 2 de agosto, se crea Edelca, Electrificación del Caroní, compañía anónima. Y una vez que el Banco Mundial conoció el proyecto, le sugirió a la CBG la pertinencia de crear una empresa que fuera la receptora del préstamo. Es decir, una compañía anónima, no un instituto autónomo como era la CBG. Es por eso que el gabinete ejecutivo del presidente Betancourt autoriza la creación de Edelca el 16 de abril y la CBG Electrificación del Caroní quedó registrada el 2 de agosto y el 20 de septiembre de 1963. El coronel Alfonso Rabar cuenta con un mapa todavía más claro que en 1960. No solo preside el organismo rector del Desarrollo Integral de Guayana, la CBG, sino que ahora preside una empresa que coordina todo el desarrollo y las operaciones del aprovechamiento energético del río Caroní. Lo acompañan en la junta directiva de Edelca Néstor Pérez Leboff, Armando Vegas y Fernando Álvarez Manosalva, entre otros. Y llegamos a 1964, cuando Raúl Leoni asume la presidencia de la República el 11 de marzo. En aquella oportunidad, en 1963, el conjunto electoral se dividió en 6 partes. Leoni ganó las elecciones con el 32,80% de los votos, de manera tal que AD redujo su caudal electoral en cerca de un 16%, que fue mucho. Caldera obtuvo el 20,19%, Villalba el 17,50% y Uslar Pietri el 16,08%, Larrazábal el 9,43% y Ramos Jiménez el 2,29%. Y esta composición se reflejó en el Congreso Nacional, donde Leoni tuvo que buscar coaliciones para poder gobernar con eficacia. Bien, en la última parte del programa veremos más de este gobierno de Raúl Leoni y otros hechos, por supuesto, de notable importancia. Ya regresamos. En breve continúa Venezolanos. Somos Unión Radio Cultural. Estás escuchando Unión Radio Cultural. Este y otros programas de Venezolanos los puedes oír en formato podcast a través de Anchor.fm. Para alguna sugerencia sobre este espacio, pueden escribirnos al correo rafaelarraiz@hotmail.com. Somos
Unión Radio Cultural. Estamos de regreso con Venezolanos. Somos Unión Radio Cultural. Les decía antes que el 11 de marzo de 1964, Raúl Leoni Otero prestó juramento como presidente de la República ante el Congreso Nacional, constituido para el período quinquenal 1964-1969. Leoni fue integrante de la generación del 28, redactor del Plan de Barranquilla, fundador de Acción Democrática, abogado laboralista graduado en Bogotá, y había obtenido la nominación de su partido en junio de 1963, con el respaldo mayoritario de la organización política, y había ganado las elecciones de diciembre. Por segunda vez, un militante de AD le entregaba el poder a otro. Ya había pasado cuando Betancur le entregó a Gallegos en 1948. En 1964, Alfredo Bulton publica su Historia de la pintura en Venezuela. Las artes visuales venezolanas y su devenir histórico fue la pasión que alimentó el espíritu del crítico y fotógrafo caraqueño Alfredo Bulton, nacido en 1908 y fallecido en 1995. El primer tomo de su Historia de la pintura en Venezuela fue un hito de la mayor importancia para el estudio del arte visual en el país. Pocos años después se publicó el segundo tomo, el dedicado al arte nacional, mientras el primero estuvo centrado en el arte colonial. Y llegamos a 1965, cuando el 21 de enero, Pedro León Zapata, nacido en 1929 y fallecido en el 2015, publica su primera caricatura en el diario El Nacional. Zapata es el caricaturista de más extensa y celebrada obra en toda la historia de Venezuela. Su ingenio fue un hecho tan indudable como la salida del sol, así como el inteligentísimo sentido del humor que lo acompañó toda su vida. Además, su obra plástica es de notable importancia, ya sea en su vertiente pictórica como muralística. Y en 1966, el 6 de junio, comienza la siembra de Uberito. Escuchen bien, el bosque más grande sembrado por el hombre. De acuerdo con lo dicho por José Joaquín Cabrera Malo a Rafael Díaz Casanova y reproducido luego en artículo de Díaz Casanova, la siembra de pinos caribes de Uberito comenzó el 6 de junio de 1966 con el respaldo decidido de la CBG y el general Rafael Alfonso Rabar. Refiere el ingeniero agrónomo Cabrera Malo que se había intentado antes sin suerte la siembra de la especie en tierras del delta del Orinoco, pero el nivel de hierro que transmitía el río a la tierra lo hizo improcedente. Por otra parte, la zona de Uberito, al sur de los estados Monagas y Anzoátegui, estaba condenada a convertirse en un desierto, hecho que advertían tanto él como el presidente de la CBG. De allí que después de las investigaciones necesarias dieran con el pino indicado, el Pinus caribea, variación hondurensis, para sembrar allí en un programa ininterrumpido unas 500.000 hectáreas. Y al día de hoy se estima que el bosque de Uberito es el más grande sembrado por el hombre en todo el planeta. Por parte de Cabrera Malo, la siembra tenía un sentido más forestal, mientras que para el general Alfonso, pues también buscaba que los pinos fuesen fuente para una fábrica de pulpa de papel que abasteciera al mercado nacional con miras a la exportación. Y llegamos a 1967, el 6 de enero, se inaugura el puente Angostura, el primero que se construyó sobre el Orinoco.
La construcción del puente se inició en 1962 y se inauguró en 1967. El diseño es del ingeniero guayanés Paul Lustgarten y fue construido por un consorcio presidido por el ingeniero Juan Otaola Paván. Y entonces era ministro de Obras Públicas en el gobierno de Leoni el ingeniero Leopoldo Sucre Figarela. Fue el primer puente que se construyó sobre el Orinoco, uniendo un vasto sector del país con otro. Y también en 1967 se inaugura la primera etapa de la sede del Banco Central de Venezuela, obra del arquitecto Tomás Sanabria. Sanabria nació en 1922, falleció en el 2008 y es uno de los grandes arquitectos de nuestra historia. Y comenzó a diseñar la primera etapa de la sede del Banco Central de Venezuela en 1962, inaugurándose en 1967. Luego vendrían la segunda y la tercera etapa. Y entre las obras de Sanabria se cuentan los edificios sedes de la Electricidad de Caracas, el Hotel Humboldt, la sede del INSE, el Foro Libertador, además de numerosas casas y edificios industriales. Y también en 1967 se funda Alcasa, Aluminios del Caroní, Sociedad Anónima. Rafael Alfonso Rabar tuvo claro desde un principio que el desarrollo económico que coordinaba la CBG no era exclusivamente estatal. Por lo contrario, la empresa privada tenía un papel estelar que cumplir en aquel polo industrial que estaba comenzando, con las enormes ventajas comparativas que tenía, pues ya que contaba con fuentes de energía hidroeléctricas confiables y de grandes dimensiones, como se había planificado con Guri. De tal modo que el Estado venezolano solo no podía emprender estas empresas que demandaban tantos recursos, tanto capital. Lo que Alfonso llamaba las industrias subsidiarias se debían construir bajo el modelo de las empresas mixtas. Así fue como las conversaciones con la Reynolds Metal decantaron en la creación de una empresa mixta con capital accionario igual y se construyó la planta de Alcasa, puesta en servicio en 1967. Entonces la junta directiva de la empresa la presidía Louis Reynolds, mientras que el vicepresidente ejecutivo era el general Alfonso Rabar. Los acompañaban en el directorio personeros de la Reynolds y de la CBG, en forma paritaria. Se previó una producción anual de 10.000 toneladas, pero para 1972 la producción ya era de 50.000 toneladas al año y se constituyó en la planta de aluminio más grande de América Latina. Bueno, todos sabemos cuál fue el destino de esta planta. El 18 de julio de 1967 se funda la Universidad de Caracas, luego Universidad Simón Bolívar. Recordemos que la iniciativa de la fundación de la universidad fue del gobierno de Raúl Leoni y la crea el 18 de julio de 1967. Se creó con el nombre de la Universidad de Caracas. Leoni nombró autoridades en diciembre de 1968, siendo su primer rector Eloy Lares Martínez y Francisco Querdel Vega como vicerrector académico, y Miguel Ángel Pérez, un hermano de Carlos Andrés Pérez, un distinguido académico, como secretario. Luego el gobierno de Rafael Caldera escucha peticiones de distintos organismos y le cambia el nombre a la institución, pasando a llamarse Universidad Simón Bolívar el 9 de julio de 1969. Además, hubo un cambio de autoridades y fue designado rector Ernesto Maíz Vallenilla. Se ratificó a Querdel Vegas en el vicerrectorado y se designó secretario a Federico Rivero Palacio. La altísima calidad académica de esta casa de estudios es reconocida internacionalmente. Y llegamos al 29 de julio de 1967,
cuando a las 8:05 de la noche tuvo lugar el terremoto de Caracas, con 6.5 en la escala de Richter. Tuvo una duración de 50 a 60 segundos y su epicentro estuvo a 50 kilómetros al noroeste de Caracas, unos 5 kilómetros al norte de la costa. Los lugares más afectados fueron Caraballeda en el litoral, Los Palos Grandes, Altamira y La Floresta en Caracas. Y de acuerdo con los geólogos, estas zonas son aluvionales, lo que quiere decir que la roca está más lejos de la superficie, de tal modo que los pilotes de los edificios requieren de una mayor profundidad para llegar a la roca. Desde la fundación de Santiago de León de Caracas por Diego de Lozada, se registran 4 grandes terremotos en los años 1641, 1766, 1812, 1900 y este más reciente del año 1967, año en que la ciudad cumplía 400 años de fundada. Hasta aquí nuestro capítulo 11 de esta cronología que venimos desarrollando. Como siempre, ha sido un gusto hablar para ustedes. Hasta nuestro próximo encuentro.